Estarían indicando que aumentó la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, aumentaron los delitos, los homicidios en ocasión de robo. Vamos a analizar estas cifras. Estamos con Carlos Argentino López, especialista en seguridad. Carlos, bueno, según algunas cifras, algunos estudios, se está interpretando esto, ¿no? El aumento de delitos en la provincia de Buenos Aires. Sí, aparece una interpretación, digamos, que tiene que ver con los datos del incremento de algunas denuncias, algunos hechos que se van registrando. Pero esto es solamente una parte de la historia, digamos, una mirada que tiene que ver con lo que se viene haciendo en materia de seguridad desde hace muchos años. Se viene describiendo la problemática de una manera muy parcial y de una manera que tal vez trae algunos vicios y unos desvíos importantes. Es decir, en materia de seguridad hay un gran componente del fenómeno que es abstracto, que no es algo que se pueda explicitar. Entonces se busca de todas maneras y de todas formas, busca, sobre todo el político, busca cuando da la explicación, tratar de concretizar con datos, por ejemplo, ¿sí?, sin tener un análisis profundo de la cuestión. Carlos, ¿a qué se debe, crees vos, este incremento tan notorio, tan marcado? O sea, ¿la inseguridad es consecuencia de qué? No, bueno, de una multiplicidad de factores, ¿sí? Incluso hay hasta distintas teorías para establecer o para definir a qué se debe que la seguridad no sea eficiente o haya una situación de inseguridad, ¿sí? Hay una teoría que habla, por ejemplo, de la rentabilidad de la acción criminal, que eso tiene que ver, o te lleva en un análisis más completo, a el grado de eficacia o no que tengan las fuerzas o los medios que el Estado aplique para neutralizar el crimen. Es decir, cuán rentable es cometer un crimen o no. Sí. Ahora, yo apunto a esto, las políticas de mano dura, porque para algunos especialistas que estuve leyendo cuando sabía que venías, dicen que no son eficientes para nada. Las políticas de mano dura, ¿ustedes coinciden? De por sí, la definición de política de mano dura es un desvío. La verdad que, vuelvo a esto, quienes describen la problemática de seguridad, quienes están soportando, digamos, de alguna manera este proceso, ¿sí?, que viene dándose de manera inconclusa, incluso de gestiones anteriores a la actual y al gobierno que pasó también, digamos. No se llegó a completar nunca un modelo de seguridad, ¿sí?, propio de la Argentina que permita lograr mayor grado de eficiencia en el aparato del Estado para generar las condiciones de seguridad. De alguna forma se ha puesto demasiado al debate, digamos, a la luz, cuestiones que son mucho más críticas y que deberían manejarse de otra forma, de manera, si se quiere, reservada por algunas cuestiones tales como las estrategias para combatir la delincuencia, ¿sí?, qué tipos de delitos van apareciendo o van teniendo mayor incidencia, en qué momento. Digo, es mucho más complejo de lo que parece. Y lo que a mí me preocupa, la mirada que yo hago técnica, siempre es técnica, apartada de cualquier connotación política, digamos, es el perfil que van tomando las fuerzas de seguridad en relación a esto. Es como que se van viciando también de esto. Todos vemos que cuando compran 10, 20 cámaras nuevas, 8 patrulleros nuevos, lo primero que se hace es publicitarlo, mostrarlo y demás. En este camino de intentar concretizar algo que es abstracto, digamos. Es decir, mostramos de la seguridad una parte, y no es la parte más importante la que se muestra o la que se evidencia. E incluso la discusión que se establece en materia de seguridad es una discusión falsa, por decirlo de alguna manera, porque tiene que ver con esto. Cantidades de procedimientos, cantidades de decomisos de sustancias, etcétera, etcétera. Digo, la seguridad es mucho más compleja y más abarcativa que todo esto, ¿sí?, en donde se trabaja más seriamente, en los países que tienen otro tipo de modelos, estas cuestiones no se discurren, no se discuten públicamente. Son cuestiones reservadas que tienen que ver con una estrategia, porque tienen que ver con un objetivo y una dirección claramente definida. Cuestión que acá no hay, pero no de ahora. Esto viene pasando hace muchos años. Ahora, cuando uno vive una crisis económica como la que vivimos los argentinos, que es continuada, que ya lleva varios años,
el declive económico y también el declive social que deviene de estas condiciones económicas. ¿Modifican las formas en las que el delito se lleva a cabo? ¿Modifica los actores? ¿Modifica el mapa del delito? Absolutamente, esto tiene un correlato con la situación real en la que uno vive. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Son distintos los crímenes violentos que ocurren en Centroamérica que los crímenes violentos que pueden ocurrir en Canadá, digamos. Tienen otra característica, otras connotaciones. Por ejemplo, ¿qué delito decrece en una instancia de crisis económica y cuál es el que prolifera? ¿Qué sectores? ¿Cómo se desarrolla esa actividad? Justamente para darte una respuesta seria a esto, habría que hacer un estudio real de la situación y un montón de variables de la sociedad que tienen que ver con la cuestión económica, el perfil del lugar donde se trata. Digamos, no es lo mismo el delito cometido en las grandes urbes que el delito cometido en las zonas rurales. Yo preguntaba esto porque tengo la impresión, y de hecho lo venimos cubriendo aquí en C5N, sí, que en situaciones como esta proliferan algunas formas hasta de microdelito y también que se adaptan a las nuevas tecnologías. Pienso en el telar de la abundancia, por un lado, pienso también en el cuento del tío, que me sospecho que tiene que ver con que la gente a veces desconfía un poco más de los bancos, se queda la plata en la casa y entonces la gente mayor está más sometida a este tipo de prácticas. ¿Esto sucede? ¿Esto se analiza en alguna instancia? Digo, ¿el poder político lo toma en cuenta? Debería de suceder, debería de suceder. Evidentemente, yo no tengo la información concreta, pero evidentemente por cómo esta suerte, yo muchas veces cuando hablo de el aparato de seguridad o el sistema de seguridad que hay montado en nuestro país, hablo de un Frankenstein, porque ha tenido injertos de toda naturaleza. De toda naturaleza. Nosotros tenemos una fuerza como la gendarmería metida en el asfalto, digamos, una fuerza que se ha creado, su naturaleza, digamos, su función, su esencia, es el cuidado de las fronteras, digamos, ¿no? Entonces la tenemos hoy metida en las ciudades. Y el reclamo de mayor presencia de seguridad, y el reclamo que ha habido de gobernadores incluso, pidiendo más gendarmería para lograr una situación de seguridad. Sobre todo intendentes, han pedido la gendarmería en sus municipios, ¿no? Hoy intendentes, sí, digamos, y de vuelta, el diseño de un plan de seguridad para un municipio no es igual al diseño de un plan de seguridad, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero tiene que ver esto con los reclamos o las acciones que hacen desde el punto de vista político para obtener presencia de gendarmería, por ejemplo. ¿Y cuánto se ha estudiado? Y me imagino que los números no habrán arrojado lo que se esperaba cuando se empezaron a imponer las cámaras, que por supuesto tienen su utilidad, nadie las va a cuestionar. Ahora, el delito no lo redujo. Ese era de nuevo, el debate o la discusión de la cámara en el sistema de seguridad y demás se ha banalizado tanto, que hasta es muletilla en alguna instancia. ¿Quién no ha escuchado en un discurso político, instalamos 300 cámaras? Digamos, ¿sí? Sí, a mí lo que me resulta interesante desde el análisis también es pensar que vos podías imaginar que las cámaras, que sentirte mirado y observado permanentemente te iba a condicionar, ¿no? Y sin embargo, no, al que necesita o al que roba o al que delinque no lo condiciona la cámara, porque los números no están hablando de eso, los números están hablando que eso se expandió. Por eso vemos tantas cámaras que nosotros mostramos que podrán servir por ahí para después capturar. No digo que no tenga utilidad, lo que digo es que no para cohibir a aquel que tiene pensado o que... De nuevo, la cámara como parte de un sistema de vigilancia electrónico, no quiero entrar a hablar técnicamente, digamos, pero las cámaras como un sistema de vigilancia electrónico es una pieza más de un mecanismo, ¿sí?, que tiene que tener una lógica en función de lo que se busca crear, ¿sí?, en función de lo que se busca lograr. Entonces, lo que digo, mi punto de vista, que es el punto de vista de alguien que está en el costado técnico de la cuestión desde hace muchos años, y he estado en el Estado, en el sector privado, en la Argentina y en otros países, digamos, como que hay una visión que uno a través de la experiencia va acuñando, que tiene que ver con esto de lo sistémico, ¿sí?, de lo sistémico, y no de las cuestiones aisladas o esporádicas. Además, hay otra cuestión que roza lo cultural, lo que tiene que ver con lo cultural, y que a nuestras instituciones de seguridad, a nuestras policías, lo ha venido
marcando de alguna manera, que es ese tinte pseudo militar que tienen las policías. Digamos, la policía tiene una función y una misión absolutamente distinta al que pueda tener una fuerza armada, ¿sí? Pero la policía en muchos casos se habla de que la inseguridad también se debe por la mala policía, ¿no? Que la policía a veces convive con el delito o porque libera zonas o porque cuando se le da una responsabilidad de cuidar tal zona no la termina cuidando. ¿Qué pasa en ese punto? No. La inseguridad se debe, los responsables de que exista la inseguridad son los criminales. No son los policías, no es la institución, ¿sí? Son los criminales. Independientemente de si el criminal está vestido de traje, de alpargata o de uniforme. Es un criminal. Entonces, definamos esto, pongámonos de acuerdo en esto para tener claro cuál es el punto de partida. Si no, de alguna forma, y tal vez por impericia o mala práctica, voy a estar siendo o dando algún grado de complicidad con el delito. Pero que existen esos policías, existen, no todos. Por supuesto, existen. Criminales existen en todos lados. En todos lados, hasta en la iglesia hemos visto casos de... o sea, existen los curas pedófilos. Criminales existen en todos lados, pero son criminales, digamos. No hablemos de la buena o mala policía. La buena o mala policía tiene que ver con el diseño del modelo que yo hago. Una policía buena para un técnico es una policía que cumple eficazmente su trabajo, que logra neutralizar el crimen, que logra reducir, que logra generar situaciones de seguridad y demás, ¿sí? Esa es una buena policía. El policía criminal es un criminal, concretamente. Entonces, ¿qué es lo que genera inseguridad? El criminal. ¿Cuáles son las respuestas que hemos tratado, que viene tratando el Estado y todos los gobiernos? Yo no creo que ni este gobierno, ni el anterior, ni el que venga, quiera que exista inseguridad, porque no es negocio de ninguna manera. Bueno, para algunos no está disociada la política que aplica un gobierno y el discurso que tiene ese gobierno respecto de sus fuerzas de seguridad con el accionar de las fuerzas de seguridad. Me estoy refiriendo a la doctrina Chocobar, me refiero a una ministra de Seguridad que ha planteado en varias ocasiones quien quiera estar armado puede hacerlo, que ha visitado sistemáticamente a efectivos de la Fuerza de Seguridad sospechados de casos de gatillo fácil o de abrir fuego cuando no debían, incluso cuando las causas no se habían sustanciado. Es decir, también hay una distancia entre la responsabilidad primaria que puede tener aquel que ejerce y aquel que lleva adelante una actividad delictiva con respecto de quien diseña o quien debería tener la responsabilidad del diseño y de la conducción de las fuerzas y actúa de determinada manera. Me parece que tampoco están disociadas una cosa de la otra. No, pero una cosa es hablar de mala práctica y otra cosa es hablar de crimen. Sí. Una cosa es hablar de delito, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, no tengo la ciencia, soy un mal jugador de fútbol, pero ahora, no... pero si uno desde el poder político, el mensaje que le transmite a la persona que tiene un determinado entrenamiento, pero que tiene el poder de utilizar un arma, que es un poder que demanda una responsabilidad mayúscula. Sí. El discurso es, vos usala, no vas a tener problema con nosotros. No incide en el tipo de... Pero es que no existe ese discurso. No existe. ¿Y cómo que no? Se lo recibió, Choco. Ese es el discurso, discúlpenme, los que dicen usar la arma, son los criminales, digamos. El Estado no te dice eso. El Estado no te dice pero usted eso. ¿Qué mirada tiene? No, cuando cambia el protocolo de seguridad y se habilita explícitamente la utilización de armas de fuego en instancia de prevención, más allá de la represión, que es el origen para el cual tiene un arma, un efectivo de seguridad, si se dice que, bueno, para prevenir el delito, para cuidar, vos podés abrir fuego igual. Hay un cambio de paradigma que se le transmite al personal. Pero no fue una bajada de línea en lo que hizo el gobierno al recibir en el despacho presidencial a Chocobar, tras el episodio que protagonizó el policía? Le pregunto, Carlos. Yo la verdad que no tengo una lectura, digo, me parece que desde el punto de vista de seguridad no genera nada eso, digamos. Es una acción que tiene que ver con más las relaciones públicas que con la seguridad concretamente. Digamos, recibir a un agente de policía que actúa de una manera o de otra. Digamos, además la propia institución tiene que tener la capacidad... Un agente de policía que terminó procesado por la causa. Un agente de policía que estaba sospechado de abrir fuego cuando no debía hacerlo y que luego fue procesado y que hoy está sometido a un juicio penal por
exceso en el uso de la legítima defensa. No es una persona que está sospechada de haber cometido un error. Es una persona que está sospechada de haber cometido una acción cuando no debía cometerla, que terminó con la muerte de una persona. Llamémosle delincuente, llamémosle como quiera, pero insisto, es una persona que abrió fuego y se sospecha que lo hizo cuando no tenía que hacerlo y que eso terminó en la muerte de otra persona. Entiendo el punto, digamos, entiendo tu punto, pero lo que yo digo es, cuidado, no nos vayamos, no nos distraigamos con cuestiones, no porque minimice la situación, para nada. Y aparte no estoy en condiciones de entrar a juzgarla o no, porque no conozco los detalles. Tendría que conocer los detalles y todo, y sería motivo de otra charla. Yo digo, estoy hablando del aparato de seguridad, del sistema de seguridad, de la acción de seguridad que tiene que tener orgánicamente el Estado, ¿sí? Bien. Carlos, muchas gracias.